Muy buenos días, muchísimas gracias a LT Plus por la invitación. Realmente un honor para mí estar por acá para conversar sobre un tema de muchísima actualidad, que son las redes para la inteligencia artificial y la inteligencia artificial para las redes. Cómo esta, digámosle, nueva tecnología, aunque no es nueva, y ha influenciado y seguirá influenciando el desarrollo de infraestructura y sus implicaciones también para eficientizar estas redes y además de ello las implicaciones que se tengan desde el punto de vista del trabajo. Bien, efectivamente la inteligencia artificial, y digo que no es una tecnología nueva porque es una tecnología que se ha venido desarrollando hace muchísimos años, cosa que hoy confluye en una serie de elementos que le permiten hacerse más visible y más manifiesto su impacto. Entonces, aún este tipo de tecnologías que se han denominado emergentes generan cierta fricción, ¿verdad? Sobre todo porque son tecnologías nuevas, no sabemos exactamente cómo se va a impactar a las economías, a las sociedades, a los gobiernos y a los mismos ecosistemas digitales. Sin embargo, sí sabemos que son, desde nuestro punto de vista, una oportunidad para mejorar, para generar eficiencias y sobre todo, lo más importante, para generar bienestar hacia las personas. Efectivamente, como en otras olas anteriores de digitalización, siempre hemos sostenido las redes de telecomunicaciones serán habilitadoras de las tecnologías como la inteligencia artificial. Si no hay redes, esos procesos de digitalización no serán efectivos y por ende no tendrán el impacto apropiado y el impacto que se espera desde la perspectiva de las sociedades. Entonces aquí tenemos que la IA requiere de tres capas, como decíamos al principio, tres capas habilitadoras fundamentales. Eh, Tenemos por un lado las redes de comunicación para el intercambio de datos y las operaciones distribuidas de la inteligencia artificial. Tenemos los grandes volúmenes de datos a partir de los cuales se pueda entrenar y operar los modelos de inteligencia artificial y los centros de datos y plataformas de nube donde estos grandes volúmenes de datos residen. Recordando siempre que todos estos elementos siguen evolucionando, incluso ya se habla de centros de datos en diferentes puntos y en diferentes formatos y tamaños. Entonces, cada uno de estos componentes siguen evolucionando y definitivamente la confluencia de ellos ha permitido que la inteligencia artificial se visibilice como está sucediendo en este momento. Las telecomunicaciones están en una intersección fundamental frente al avance de la IA. Por un lado, como habilitador. ¿Y qué significa ser habilitador? Bueno, hay un reto sobre presión sobre las redes, nuevamente, porque hay una intensificación de uso, hay más aumento de tráfico aún, y eso significa mayor inversión, mayor complejidad en la gestión de las redes y por ende mayor reto para la sostenibilidad de las inversiones y la expansión de infraestructura. Después tenemos que la misma IA es un recurso estratégico para que las operaciones de telecom se optimicen, es decir, que permitan ser estas operaciones mucho más eficientes. Y eso es bueno porque apoya el hecho de la sostenibilidad de inversiones y, por supuesto, hay un diseño, propuestas de valor para usuarios finales utilizando la inteligencia artificial. Y también hay un gran reto que es parte del proceso este de transición de telcos a tecos y ahí definitivamente habrá nuevas verticales de negocio que la IA puede habilitar. Por supuesto, la provisión de soluciones tecnológicas también habilitadas en las capacidades y recursos de la industria. Entonces son tres elementos en el centro de los cuales están las redes de telecomunicaciones frente a la inteligencia artificial y lo vemos como algo positivo para la industria. También importante señalar que el trabajo se ha venido haciendo, no es algo nuevo, es algo que los operadores de telecomunicaciones han adoptado desde sus orígenes. Entonces, ¿qué hablamos de este futuro? Bueno,
vamos a tener necesariamente un crecimiento significativo del tráfico. Y este crecimiento de tráfico está muy relacionado directamente con datos de inteligencia artificial, entre otros, obviamente. O sea, este es uno de los tantos elementos que implican el aumento de tráfico en las redes. Estamos hablando de que se pasará del 2024 versus 2025 de 39 exabytes a 79 exabytes de tráfico y que tenemos un aumento considerable de datos en inteligencia artificial que pasarán del 35% al 66% del tráfico. También, por supuesto que las redes de futuro requerirán mucho más capacidad porque el tráfico ya de por sí crece muy aceleradamente. Entonces, si vemos los datos del Ericsson Mobility Report, podemos ver claramente que el tráfico crece impulsado por el video, que representa cerca del 80% del tráfico de Internet. Sigue siendo este tráfico muy concentrado, sobre todo en América Latina, 75% del tráfico lo generan 8 OTTs. Y la IA puede generar una cantidad enorme de tráfico adicional que podría llegar hasta el 80% adicional respecto a lo previamente proyectado, es decir, sobre los requerimientos que ya de por sí se traían de crecimiento en capacidad, ahora va a haber un aumento considerable sobre ello y esto presiona necesariamente más las capacidades de las redes. Esto estaría atribuido a casos de uso masivo que aún están en proceso de desarrollo. O sea que todavía no hemos llegado al tope de línea en estos temas, aunque se ha avanzado muchísimo también, como la IA generativa, los chatbots, la realidad virtual, etcétera, ¿verdad? La IA para optimización de soluciones digitales y plataformas digitales, con procesamiento máquina a máquina, capacidades en el borde, etcétera. Todos estos elementos impactan directamente las capacidades de la red y por supuesto, los servicios en la nube, que ya decíamos, esto es uno de los elementos fundamentales y habilitadores de la inteligencia artificial. Ahora, sabemos que el crecimiento del tráfico es muy fuerte, ¿verdad? Hubo un crecimiento del tráfico entre 2010 y 2023 del 60%, mientras los ingresos solo aumentan un 1%. Y esto sigue siendo preocupante. Esto a nivel global, el revenue está en un 1% por año. Y el tráfico, como ya dijimos, mucho más. En particular, Latinoamérica no se escapa de esta realidad, ¿verdad? 17.000 millones de dólares para cerrar brechas y modernizar redes y 32.000 millones para ampliar capacidad por tráfico, o sea, solo para sostener el tráfico es esa cantidad de inversión y con los ingresos detenidos. Entonces, por supuesto, esto pone un reto para todo el ecosistema, porque como ya dijimos, esto es uno de los elementos fundamentales y habilitadores. Bien, aquí también las redes de telecomunicaciones tendrán que ser más poderosas para transportar paquetes más grandes de datos, o sea, este crecimiento de tráfico y mantener la continuidad de servicio y la calidad de servicio en la conectividad. Entonces, hay dos elementos fundamentales que vemos y es espectro para banda ancha móvil. Este espectro, en general, el espectro radioeléctrico como elemento habilitador de las comunicaciones inalámbricas es esencial. Y es esencial hoy y será esencial en un tiempo. Y ahora se está poniendo especial énfasis en las bandas medias para 5G. En este sentido, países más desarrollados ya tendrán alrededor de 1000 MHz en, en el tema de asignación de bandas de espectro. Y por el otro lado, en América Latina andamos cerca de los 500, o sea, nosotros estamos por debajo de la mitad de los países desarrollados en asignación de espectro radioeléctrico, por debajo de 8 gigas. Entonces, aquí hay una llamada de atención también. Eso significa que el espectro hay que ponerlo a disposición y ponerlo a disposición en cantidad suficiente, a precio asequible y entendiendo precio asequible como todo el coste total del espectro.
acceso al espectro, pagos recurrentes de espectro, más las obligaciones correspondientes. Entonces creo que aquí hay un llamado de atención también hacia las autoridades. Estamos en otra era. Ya sabemos que el espectro radioeléctrico tocó su punto más bajo de precio en el 2024, se ha estabilizado hacia el 2025, pero también en América Latina llama la atención que hay poco espectro asignado en esas bandas. Bien, igual los sin espectro podríamos tener reducción de capacidad de servicio, experimentar congestión y todo esto afecta el desarrollo de nuevos casos de uso para la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente aquí hay mucho que hacer, refarmings, es decir, el espectro radioeléctrico sigue siendo un recurso que debe ser trabajado con muchísimo cuidado y visualizado desde otra perspectiva por las autoridades públicas. También vamos a tener la necesidad de reducir la latencia. Como saben, la inteligencia artificial en muchas de sus aplicaciones depende en gran medida de una respuesta rápida y aquí esto requiere, por supuesto, bajo necesariamente en fibra óptica y aquí nos trae todo el tema de la infraestructura de soporte para el desarrollo de redes fijas. Es decir, que cada vez que se haga una autopista, una carretera, se tengan todos los ductos necesarios para que múltiples operadores puedan llevar ese backhaul de fibra óptica hacia las regiones. También el hecho de que esta infraestructura es fundamental para impulsar la inteligencia artificial. Muy bien, tenemos requerimientos de redes y equipos y también las capacidades en estos procesos de gestión. Por supuesto, las redes de telecomunicaciones cada vez se están haciendo más sofisticadas para poder adaptarse a los nuevos casos de negocio. El caso del el network slicing, o sea, que yo pueda dedicar segmentos de la red completos para necesidades específicas y funcionalidades de inteligencia artificial, gestionar, garantizar el servicio y priorizar la complejidad del tráfico. Creo que aquí es vital entender que no solo es un asunto de necesidad de inversión para tener el equipamiento y las redes necesarias para poder ejecutar este tipo de funciones, sino también el hecho de que la regulación habilite este tipo de funciones. No podemos, no podemos permitirnos que la tecnología y las redes estén presentes y disponibles y que la regulación limite sus capacidades y usos. Y por supuesto esto que decíamos, esta capacidad de gestionar en el borde, ¿verdad? La capacidad de redes en el borde para acortar las distancias de intercambio de datos, reducir dependencias, etcétera, ¿verdad? Y esto no significa inversiones para aumentar la capacidad de RAM, para entregar velocidad, etcétera. O sea, son elementos, en todos ellos requerimos inversión, requerimos habilitación por parte de las autoridades públicas y que efectivamente esto se haga realidad depende de todos los elementos del ecosistema, tanto públicos como privados. Ahora, bueno, ya sabemos que vamos a tener que invertir más, no solo porque hay muchísimo más tráfico, sino muchísima innovación tecnológica que hay que adoptar. Y ahí, ¿cuáles serían esas preguntas críticas? Bueno, ¿se traducirá la IA en generación de valor e ingresos para dar sostenibilidad a estas inversiones? O todo lo contrario, solo será costos para la infraestructura. ¿Qué sucederá con los empleos? ¿Qué sucederá con la igualdad de género? Entonces, aquí hay muchas preguntas críticas. Sin pretender contestarlas todas, dejamos esas inquietudes. Entonces aquí la IA es una oportunidad definitivamente para optimizar las operaciones internas de la industria de telecomunicaciones. Hacia el 2030 se espera que la adopción de la inteligencia artificial sea la norma en el área de telecomunicaciones. Entonces, ¿por qué esto? Porque la industria a nivel global es líder en adopción de IA y ha presentado 60% de crecimiento en gasto en plataformas de IA
ingresos, se han recibido solo 0.07% de los ingresos invertidos en IA y 90% de los operadores con algún tipo de soluciones en IA en operación, implementadas o en desarrollo. Es decir, la IA para las telecomunicaciones es una realidad realidad que esperemos sea que reditúe lo suficiente para continuar en ambos ciclos, no solo en el ciclo de adopción de la IA, pero sobre todo el ciclo de inversión para que las redes puedan soportar la IA. Entonces, tenemos ya casos de uso debidamente probados, ¿verdad? En todos los temas de gestión administrativa y corporativa, eficiencia, reducción de costos, automatización de procesos, sistemas, etcétera. Eso es un hecho. El desarrollo para operaciones y aplicaciones para operaciones de TI, ¿verdad? Donde tenemos capacidades impulsadas por la IA para la redacción de código, para la optimización de sistemas, para el desempeño de los sistemas de información, etcétera. Y por supuesto, en temas de ciberseguridad y vulnerabilidades, detección de incidentes, cumplimiento regulatorio, en estos elementos la IA ya nos está ayudando. Incluso cuando hablamos de gestión de la red también, ¿verdad? En qué momentos vemos focos de congestión, el estudio de cómo están funcionando y qué elementos deben ser sustituidos o bien incrementado las capacidades a efectos de dar el mejor servicio. Todo esto la IA apoya a las redes de telecomunicaciones. Entonces, aquí hay tres objetivos estratégicos: la reducción de costos, los costos operativos son entre el 65 y el 70% de los ingresos. Y en estudios realizados se ve que hay hasta un 37% de los entrevistados estiman reducciones de costos de hasta 5% y 63% priorizan la optimización en las operaciones de red. Es decir, se está apostando por la IA dentro de las telco para reducir los costos operativos. Por supuesto, la diferenciación en el servicio y la experiencia de los usuarios, ¿verdad? Entonces, hay un reto de que pueda haber baja diferenciación, la caída de los ingresos, la satisfacción del cliente, ¿verdad? Entonces, con estas herramientas, 70% de estos entrevistados ven el potencial en el manejo de soluciones de atención al cliente. Y crecimiento de ingresos, que podría haber una contribución, como ya señalamos, del 5%. Entonces, creo que estas son oportunidades que se esperan concretar con la inteligencia artificial. También de ello, el 63% de los operadores mencionan la optimización de red como uno de los principales beneficios. Como decíamos, esto nos ayuda a identificar dónde hay focos rojos dentro de la ejecución de la red o en qué horarios hay focos rojos dentro de esa ejecución de la red. Y esto nos permite pensar en mayor calidad de servicio, adaptabilidad a las operaciones, también el uso de energía, que es un costo operativo altísimo, acceso dinámico espectro, etcétera, ¿verdad? Creo que ahí hay mucha oportunidad y los menores costos de gestión y mayor rentabilidad. Esto nos va a permitir diseñar mejor la infraestructura, la gestión de redes complejas, la mayor autonomía de la gestión de redes. Ahora se habla que la inteligencia artificial va a automatizar esa gestión. Por supuesto, la optimización del tráfico, ya la hemos mencionado, la detección de anomalías, mantenimiento predictivo. Es decir, hay una serie de temas que la inteligencia artificial puede aportar hacia las operaciones de la red. ¿Esto significa que esto sea fácil de ejecutar? No. ¿Esto significa que esto sea barato de implementar? Tampoco, pero es una apuesta dentro de una industria cuyo core de industria es precisamente las tecnologías digitales. Entonces, aquí es donde necesitamos muchísima eficiencia a partir de la inteligencia artificial. Como habíamos mencionado, la diferenciación en servicio al cliente y el crecimiento por ese lado de los servicios que se puedan prestar al cliente, los canales a través de los cuales se puedan ejecutar. Por supuesto, analizar los datos de la experiencia del cliente y entender exactamente cuáles son los puntos débiles. Y aquí está el enorme reto, que es el crecimiento de ingresos que deben soportar todos estos costos que ya mencionamos y, por supuesto, una transición de
telcos a techcos, es decir, hacia empresas de tecnología. Entonces, transformar procesos de gestión del ciclo de vida de los productos, el rediseño de estrategias, la segmentación del mercado, etcétera, ¿verdad? Y ahora es traducir o transicionar a nuevos modelos de negocio. No solo convertirnos en proveedores de conectividad, sino proveedores de soluciones tecnológicas en verticales adyacentes, aprovechando claramente las fortalezas que se tienen como empresas cercanas al cliente, en contacto con el cliente, donde el cliente tiene confianza y demás. Entonces creo que ahí habrá muchísimo rol de esta inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué pasa con los retos de género? Yo creo que en esta invitación tan amable que me hacen no podemos dejar de mencionar el tema de qué significan los retos en general de la inteligencia artificial para evitar sesgos, para impulsar igualdad. Esto es un elemento fundamental. em, y lamentablemente los reportes de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas nos indica que las mujeres tenemos 3 veces más probabilidades que los hombres de perder sus empleos debido a la automatización impulsada por la inteligencia artificial. Esto hay que verlo con muchísima seriedad e incluso tener definitivamente acciones afirmativas. Se han tenido acciones afirmativas para participación de las mujeres. Sin embargo, la inteligencia artificial requiere la revisión de esas acciones afirmativas y darles ese enfoque de sesgo digital. Entonces, la otra vez escuchaba al gerente, al CEO de NVIDIA, y lo que decía que la inteligencia artificial, la diferencia con otras herramientas que han salido en otros puntos de la historia tecnológica, es que la inteligencia artificial es trabajo. La inteligencia artificial representa trabajo. Y entonces, si hay un vehículo que se conduce solo, que ya lo hay en algunas ciudades de Estados Unidos, ese chofer o esa chofer que estaba conduciendo ese vehículo ya no tiene ese trabajo porque hay una tecnología que está haciendo el trabajo. Así, las labores de apoyo administrativo, que son muchas veces ejecutadas por mujeres, cuando se meten, cuando se introducen temas de chatbots, temas de eh, autoservicio, etcétera. Entonces ahí hay también trabajo que está haciendo la inteligencia artificial y por detrás personas que han perdido esa posición. Entonces, sí, definitivamente se ha hablado mucho de que no, que lo que va a pasar es que va a impulsar a las personas a que hagan trabajos más complejos y de mejor calidad. Ojalá que sí, ojalá que todo eso sea cierto, pero en tanto y en cuanto eso sucede, tenemos que evitar que este sesgo afecte el panorama laboral de las mujeres. Esto también eh, significa que tiene que ser utilizada esta tecnología de forma neutra desde el punto de vista de género y además que no amplifique las desigualdades que ya hoy tenemos. El gran reto es diseñar programas de reentrenamiento digital, tanto para hombres como para mujeres, pero especialmente hacia las mujeres que ya de por sí sabemos que en tecnología caen por debajo en número, caen por debajo de sus contrapartes masculinas y entonces ahí a partir de ahí reentrenar, garantizar el acceso a las mujeres a puestos técnicos y liderazgo y establecer mecanismos de evaluación ética de los sistemas de inteligencia artificial. Quizás todos los retos anteriores hablamos de retos de una industria particular que son las telecomunicaciones y cómo puede aprovechar la inteligencia artificial. Este es un reto aún mayor que no hemos podido resolver para las tecnologías que ya hoy se consideran tecnologías establecidas. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de tecnologías emergentes y cómo evitar que estos sesgos impacten directamente a las mujeres y a las condiciones de trabajo e igualdad a la que todas aspiramos? Muchísimas gracias por el espacio y que tengan muy buen día.